Bien, ya estamos de regreso y definitivamente es momento de iniciar Conexión X. Hoy nos acompaña un rostro que ya ustedes han visto, un psiquiatra, comunicador y profesor. Bienvenido, Parra. ¿Y usted cómo se siente? Hola, Kismel, buenas tardes a ti, a tu audiencia, y me siento muy bien de estar aquí por segunda vez, me siento como en casa, y bueno, agradecido siempre de que me inviten y poder colaborar, contribuir, ¿no?, a la información, sobre todo en el área de la salud, y sobre todo, valga la repetición del término, la salud mental, que es con la que yo trabajo más directamente como ¿Cómo psiquiatra. ha iniciado su sábado? Muy bien, no me Excelente. quejo. Señores, hoy nosotros vamos a tratar de un tema muy interesante y que despierta la curiosidad, yo sé, de todos los que están ahí en sus hogares. Estaremos conversando sobre la esquizofrenia. Parra, ¿se nace o se desarrolla la esquizofrenia? Se desarrolla, ¿Cuáles serían aunque los factores? el primer factor es el genético. Digamos que aunque no se nace, pero se viene con una predisposición genética, se puede, inclusive de familia. Si hay antecedentes de esquizofrenia, que es la enfermedad mental, digamos, prototipo y la más catastrófica, la más incapacitante de todas las enfermedades mentales, si hay antecedentes en una familia, pues hay mucha posibilidad de que otros miembros más adelante desarrollen esquizofrenia, porque aunque el componente genético no es determinante, está ahí, es importante. Y después están los factores ambientales, que tampoco son determinantes, y bueno, si estos factores ambientales son los adecuados como para frenar el desarrollo de la enfermedad, aún habiendo una predisposición genética, pero no nacemos esquizofrénicos. Y entre los factores ambientales, obviamente, uno de ellos, por ejemplo, vivir en un lugar donde haya muchos psicoestresores, entiéndase estresores psicosociales importantes como lugares donde haya consumo de drogas, porque si hay consumo de drogas y además hay una predisposición genética, esto se puede convertir en un factor importante, me refiero al consumo, para que el individuo pueda desarrollar la enfermedad si ya tiene la predisposición genética. El consumo en la familia, el consumo en la comunidad, los problemas de agresividad dentro de la familia, la violencia intrafamiliar, la violencia en el barrio o en la comunidad, y en fin, otros factores ambientales que son importantes, la malnutrición, por ejemplo, en un paciente, o no en un paciente, digamos en un individuo que tiene una predisposición genética a la esquizofrenia, pero además de eso tiene este ambiente que te he descrito y encima una malnutrición, está más propenso a desarrollar, por ejemplo, la esquizofrenia, aunque la nutrición no tiene nada que ver directamente con ella. Me refiero a que si hay estos elementos reunidos, pues hay más propensión. La probabilidad es mucho más alta de que se desarrolle la enfermedad, porque como cualquier otra enfermedad mental, la esquizofrenia es multicausal, es decir, es el resultado de múltiples causas, experiencias traumáticas en la niñez o en la infancia, en una familia violenta, agresiva, donde además se consuma, bueno, donde haya un caos y ese niño crezca con esos factores que son, como nosotros llamamos en medicina, factores de riesgo. En fin, la esquizofrenia es una enfermedad caracterizada porque concurren muchos factores para que ésta se desarrolle. Como padre, como familiar, ¿cuáles serían los primeros síntomas que yo debo tomar en cuenta de que ese niño tiene posibilidad o me está presentando algunas anomalías? Y sobre todo, ¿a partir de qué edad comienza a hacerse visible? Bueno, fíjate, hay un rango de edad en el cual se desarrolla la enfermedad que va desde los 15 años, la adolescencia temprana. Antes de, no sucede. Sí, pueden aparecer los pródromos. Pródromos son los primeros signos, las señales de alerta, que nos pueden ir diciendo algo desde la infancia temprana. Sin embargo, la enfermedad tiene un rango de desarrollo, es decir, cuando explota, cuando eclosiona, a partir de los 15 años y hasta llegar a los 39, 37, 39, dependiendo si es hombre o mujer. Pero esa es la edad el rango de edad en el cual aparece o eclosiona la enfermedad. Sin embargo, los primeros signos de alarma pueden aparecer desde la niñez. Uno de ellos, por ejemplo, un cambio brusco en el comportamiento. Un comportamiento como nosotros le llamamos bizarro. Algo bizarro es algo muy extraño que de repente ocurre en el individuo. Puede ocurrir en un niño, pero la familia puede pasarlo inadvertido porque entiende que a lo mejor lo naturaliza o lo toma como algo normal. Pero tan temprano como en la infancia pueden aparecer señales importantes como un cambio brusco de comportamiento, aislamiento social, retraimiento,
porque todo lo contrario a lo que la gente piensa, que por ejemplo el esquizofrénico es agresivo, no. El esquizofrénico tiende a lo contrario, no es agresivo porque se aísla, se retrae a su mundo. Por ejemplo, en un adolescente de 13, 14, 15 años o 16, si uno empieza a observar que es un adolescente muy sociable, que se relaciona muy bien con los demás, que le va bien en la escuela, pero de repente hay un cambio brusco en su conducta, se aísla, se encierra en su cuarto, no quiere interactuar con nadie, se retrae en su mundo, está más callado de lo normal o está callado totalmente, no comparte con nadie. Y ahí uno empieza a tener señales importantes. Pero además de eso, sumado a este aislamiento, a esta retracción del yo, como decimos, sumado a eso uno observa conductas bizarras como que deja de bañarse, que de repente deja de comer, incluso una comida que le apetecía, que le gustaba mucho, la deja de comer, deja de ir a la escuela, si es un estudiante, no le apetece salir a la calle, no quiere estudiar, o de repente está con conductas bizarras como, por ejemplo, levantarse a la 1, 2 de la mañana, tal vez a bañarse o a hacer cualquier cosa en la casa que no está acostumbrado a hacer, o a jugar con un perro a la 1 de la mañana, a las 2 de la mañana, es una conducta bizarra. Porque indican cambios importantes en la conducta de alguien que hemos observado que no hacía eso. Yo supongo que todos en sus casas, o por lo menos una vez en su vida, usted ha escuchado, fulano tiene cara de loco. Y se lo voy a decir así a lo llano. Para, aparte del comportamiento, facialmente, una persona puede darse cuenta de que alguien puede o padece trastornos mentales. Cambia algo en el rostro, en la mirada, en los ojos, físicamente. Bueno, fíjate, Kismel. ¿Usted ha escuchado que una persona tiene cara de loco? Bueno, córrele, por ejemplo. Sí, efectivamente voy a hablar de eso. Lo primero es que no hay una cara de loco. Okay. No hay una cara que defina al loco, ni que esta es la cara del loco. Eso es un estigma. Okay. Un prejuicio, obviamente, por los estereotipos que hacemos. Sí hay un rostro en el enfermo mental que uno puede más o menos sospechar que esa persona padece una enfermedad mental, pero no por su rostro, es porque la enfermedad se va reflejando en el rostro. Pero no podemos decir que hay una cara. ¿Qué se observa en el rostro de una persona que padezca una enfermedad mental? Si es en el caso de esquizofrenia, probablemente a veces en el esquizofrénico que también se deprime, podríamos observar una mirada apagada, una mirada esquiva, una mirada siempre al suelo, buscando siempre aislarse, no hacer contacto visual, estar retrotraído, estar más bien en su mundo. Porque el esquizofrénico, para que la audiencia entienda, el esquizofrénico está en un mundo muy particular, que nadie entra, nadie penetra, y es incomprensible para el otro. Bueno, en ese mundo él se encierra, está aislado allí, su yo se ha retrotraído a ese mundo, y obviamente él no ve el mundo externo a él como lo vemos nosotros. La mirada de esa persona puede ser una mirada perdida, como nosotros decimos a veces una mirada de aspecto psicótico. Es decir, que nosotros vemos esa mirada, esa postura psicótica en un individuo que tiene esquizofrénica y lo que vemos es un individuo que está totalmente desconectado de la realidad que nosotros conocemos. Una mirada psicótica puede estar escuchando voces, puede estar delirando, puede estar teniendo pensamientos inclusive suicidas en su cabeza y está ido, como decimos en el lenguaje popular, pero no hay una cara de loco. Y esto es importante que la población lo entienda. Esa descripción de la cara de loco es primero estigmatizante, es ofensivo y además de eso es un prejuicio, un estereotipo muy incómodo porque eso hace que se le excluya a la persona, inmediatamente se le describe el rostro como cara de loco cuando eso no existe. Es más un estereotipo.